Esta es una historia realmente impresionante en estos tiempos en donde hay mucha gente que se dedica a caranchear sobre un montón de cuestiones, ¿sí? Y que no tiene realmente ni siquiera la menor idea de lo que Diego ha significado para el pueblo argentino y lo que ha significado y significa para el mundo, ¿sí? Estamos en este día 17 después de Diego, 17 días sin Diego, y en este calendario que he adoptado de ir contando los días del nuevo calendario que tenemos después de Diego Armando Maradona, hemos decidido ir buscando historias que, como siempre digo, Diego fue mucho más que un futbolista, fue mucho más que un jugador de fútbol. La voy a saludar a Nancy Noya, que tiene una historia realmente impresionante. Ella es boliviana y Diego le salvó la vida en una nota que fue titulada así: La familia a la que ayudó Maradona. Yo conocí a Diego y me salvó la vida. Y también tenemos a Sara Romero, a su hija, pero la voy a saludar primero a Nancy Noya para que ustedes atentamente se escuchen esta historia que es realmente impresionante allá por los años 1978, ¿sí? Fines de los 70 corría la historia aquí en la República Argentina. Nancy, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día, mucho gusto para ti y a todos los que nos están escuchando hoy día. No, gracias por atendernos, gracias por compartir esta historia que vamos a compartir para tratar de seguir manteniendo bien arriba, bien en alto, lo que ha sido Diego Armando Maradona. Nancy, ¿vos dónde estás ahora en este momento? ¿En qué parte de Bolivia? Bolivia es en Cochabamba actualmente. Estás en Cochabamba. A ver, Nancy, contanos cómo comenzó esta historia que arranca con un acontecimiento, un problema en Bolivia y te trasladás a la Argentina. Ya. Sucede que tengo la bendición de Dios de tener dos hijos, Víctor Hugo y Sara, que ellos tienen una diferencia de 2 años de nacidos, de 4 años de nacidos. Y lastimosamente se presentó el problema cardíaco con mi hijo cuando él tenía 3 años. Y cuando nació mi hija, a los 3 meses también le diagnosticaron el mismo problema, una patología cardíaca. Aquí en Bolivia estuvimos mucho tiempo en hospital, en clínica, etcétera, y todos decían que debían ser operados, pero nadie daba garantías. Entonces, para mi matrimonio, que éramos relativamente jóvenes, y te estoy hablando de hace 40 años, era una situación muy dura, muy difícil. No podíamos ni siquiera pensar en firmar un papel donde nadie nos daba una garantía. Entonces tuvimos que acudir a todas las formas, medios y maneras para poder hacer algo por los chicos. Averiguando con los mismos doctores en Bolivia, nos indicaron de que había un doctor Favaloro y Di Palma en Buenos Aires. Entonces tuvimos que vender todo lo que teníamos y por vía terrestre tuvimos que lanzarnos hasta Buenos Aires. Llegando allá, la situación era bastante dura, difícil, porque eran 2 niños con problema cardíaco, nosotros jóvenes, y bueno, muy dura la situación. Yo llegué y fui directamente al Hospital San Juan de Dios y estuve allá. Mi esposo tuvo que volverse a Bolivia porque él tenía que trabajar y yo quedé prácticamente con los dos, no conocía yo a nadie. Y bueno, fue muy duro, muy terrible, porque me dieron dos camas y una silla para mí. Entonces yo lo poco que podía dormía en la silla. Y bueno, así fue pasando el problema.
No solamente fue cardíaco, sino hubo complicaciones, infección urinaria, que bronquitis, y en fin, pues les atacó al hígado y todo un problema. Y así fue pasando los días y hasta que teníamos que lograron estabilizarlos y teníamos que operarlos. Entonces me pidieron 8 donadores de sangre. Yo no sabía qué hacer, cómo conseguir, de dónde. Y fui a servicio social del hospital y hablé. Ellos conocían mi situación y decían que este problema era 1 en 100 casos, no que los 2 hermanos tengan el mismo lío. Entonces me dieron un teléfono y yo hablé en ese teléfono y dije textual: soy una mamá boliviana, tengo 2 niños para cirugía de corazón y necesito 8 donadores de sangre. No tengo para pagar ahorita, pero lo haré cuando llegue mi esposo. Y no recuerdo más. Al día siguiente entró la directora de hemodinamia y me dijo: gracias a los hermanos Romero, el banco de sangre está lleno y nadie va a cobrar nada. Entonces, para mí fue una bendición de Dios y un gran alivio el que me diga eso. Y programaron la cirugía. Sería a las 10 de la mañana y yo empecé a notar un movimiento medio especial en el hospital. La gente hablaba, yo daba el suero que le daba a mi hija con gotero cada 10 minutos y a mi hijo con cucharilla. Y yo estaba en ese momento haciendo eso, pero vi un movimiento terrible de gente que hablaba, que venía, o sea, entraban y sabían, ponían cables, luces. Y yo estaba más preocupada con mis hijos, pero como el box era de vidrio, todo se veía. Hace un buen rato de eso cuando vi entrar a un muchacho de jean con una polerita a rayas, crespo, y con otro joven, más o menos como él, así también, con crespito, y tocaron la puerta del box y preguntó y me dijo: ¿los hermanitos Romero? Y yo dije: sí. Y dijo: yo le he escuchado y pensé que era como mi vieja. Nosotros conocimos lo que es miseria, lo que es pobreza, pero no enfermedad. No está sola, me dijo. Yo me llamo Diego Armando Maradona. Yo ese rato dije: amo mucho gusto y a partir de ahora lo que necesite usted va a llamarme. Me alcanzó una tarjeta y lo llamó al muchacho que estaba con él y me dijo: llama aquí o llama a él. Y me dio la otra tarjeta. Me alcanzó un banderín de Argentinos Juniors, unos ojos de cuerpo, y me dijo: yo juego en este equipo. Y la gente estaba pues alrededor terrible. Hizo una seña y vino otro joven y me les acercó a la cama de mi hija estaba mal, y le dijo: tú te vas a sanar, tú vas a ser grande, y le dejó una muñeca de regalo en una caja. A mi hijo se acercó y le dijo igual, y le dejó de regalo. Era un peluche, casi tamaño natural, una pelota y soldados. Y después se fue, me abrazó, la llamó a la enfermera y preguntó qué debía. Y yo debía desde el día que entré. Yo recuerdo que él agarró una chequera, pagó, rompió las facturas, tiró al canastillo y dejó otro cheque más.
Por eso no me cobraron a mí los de la operación, de ninguno de los dos, porque yo sabía que él pagó todo. No pagamos absolutamente nada. Nancy, y... Se fue. Dime. No, la verdad que el relato es espectacular. ¿Y cuánto esto, qué año fue puntualmente, Nancy? 81, 80. El 78. 78, o sea. Que me acuerdo. Diego 78, sí. tenía en ese momento 18 años. 18 años. Y después, ¿cuándo regresan a Bolivia? ¿En qué año regresan ustedes a Bolivia? Al año siguiente hemos vuelto. ¿Y siguieron teniendo contacto con Diego? Sí, gracias a Dios, yo casi 7 años mantuve contacto con él. No hablando personalmente, ¿no? Porque él era una persona ya después ya sabíamos quién era, que era pública, etcétera. Llegaba un fin de año, llegaba el Día del Amigo, porque de esa manera sabía yo que en la Argentina se festejaba el Día del Abuelo, del amigo, etcétera. Siempre le mandaba una tarjeta y siempre recibía yo contestación. El problema que he tenido yo es que por la recuperación de mis hijos hemos tenido que viajar por todo Bolivia. Íbamos por decirte, a Santa Cruz 1 año y medio, nos mandaron a Valle Grande otro año y medio, fuimos a Cochabamba igual 1 año y medio, y de esa manera hemos ido subiendo poco a poco hasta llegar a La Paz. Entre las idas y venidas hemos perdido muchas cosas. Lo que más sentí yo fue haberlo dejado. Sabía que quedaba en el hospital el peluche, la pelota, etcétera, pero tuve que dejarlo porque no teníamos dinero para traer en el avión. Claro. La muñeca sí se salvó y la tuvimos que traer, pero después he mantenido hasta que he podido, digamos, ¿no? Después ya se cortó, ya no sabía dónde estaba, ya no tenía la dirección, porque yo recuerdo haber cosido las tarjetas en el banderín. Tuvimos la mala suerte de perder una caja donde estaban todos los trofeos de mi esposo, que él jugaba pelota paleta y ha sido campeón muchas veces. Y en esa caja yo la tenía, el banderín, y nos robaron en un traslado y perdimos y ya no pude más. Pero yo te digo que he seguido la vida de Diego. Para mí es el pibe de oro. Ha sido un ángel de Dios, porque sin conocerme, sin saber, él hizo lo que hizo. ¿Vos sabías ¿Vos sabías quién era Maradona ese día? El día que entró ese muchacho con rulos, como vos dijiste, ¿vos sabías quién era o tenías idea que era un jugador de fútbol o algo o no? No sabía nada. Qué bárbaro. No conocía. Qué increíble, ¿no? Increíble. Qué historia. Ahora, Nancy, ¿cómo tomaste la muerte de Diego? Muy duro, muy duro. Solo le digo hasta pronto, solamente eso. Yo sé, mira, nosotros pasamos la Navidad allá en el hospital y sé que allá no festeja mucho la Navidad sino Reyes. Y para Reyes él volvió al hospital, volvió con regalos, pero ya no para mis hijos solamente, sino para todo el hospital. Yo recuerdo muy bien cómo entró, trajo en camiones, trajo los regalos para los niños. Ese muchacho ha sido y va a seguir siendo un alma noble, donde esté. Personas como él son muy pocas en la vida, muy pocas. Casi no hay. Yo le agradezco a Dios de haberlo conocido, de haberlo puesto en mi camino. Y te digo, yo soy una mamá ya con 70 años, que un hijo como él, todos quisiesen tener. Qué hermosa historia. Nancy, ¿está Sara ahí contigo?
Sí, está. A ver, me la puede pasar un segundo, y la verdad que la historia la has contado de una manera maravillosa. Es una historia hermosa, insisto, esto fue en el 78, con Diego con tan solo 18 años. Sara, a ver si... Hola, buen día. Hola, ¿qué tal, Sara? Buen día. Te agradecemos porque hemos contactado a Sara primero, y Sara, bueno, ¡Ay! ¿Se cortó? ¿Se nos cortó? Ay, a ver si la podemos recuperar. ¿Qué edad tiene Sara hoy por hoy? Porque si era... 70, dijo. ¿Nació en el 70? No. Sara, la hija, sí. 40 más o menos, 40 aproximadamente. 42 años, 40 años. Claro, creo que dijo que tenía 8 y Sí. mi hermanito 4. Pero esto, digamos, la historia la conocimos porque Sara escribió en su Instagram una carta de despedida de Diego, y que fue realmente una carta conmovedora, contando esta historia. La cuenta ella casi que en palabras de su mamá, Claro. de todo lo que pasó y de todo lo que vivió. Hoy Sara ya es una persona en donde lógicamente transitó su vida, y cuando la contactamos, que conseguimos rastrearla, queríamos, bueno, si podíamos hablar con la mamá, que nos cuente en primera persona la historia, que fue realmente quien vivió toda esa situación, con alguien que ni siquiera en ese momento conocía. Claro. Porque no sabía quién era Maradona, y Maradona tenía tan solo 18 años. No, Maradona debutó todavía en el 76. no era el Maradona. Maradona ya Era... había explotado en el fútbol argentino, porque ya venía siendo goleador, y en el 78 disputaba ese lugar para jugar el Mundial. Pero no era el Maradona que fue cuando ya pasó a Boca y de ahí a Barcelona. No, todo fue ascendiendo, pero Maradona explotó muy rápidamente. Después fue el Mundial Juvenil del 79. Claro, campeón del mundo el año siguiente. Ahí contactamos. Sara, ¿estás? Hola, buen. Sara, Sí. Bien, Sara. Bueno, Sara es bueno, la hija de Nancy, una de las Romeritos que es parte de toda esta historia. Que realmente la historia es muy conmovedora, y la ha contado Nancy, tu madre, de una forma maravillosa que nos conmueve y nos sensibiliza absolutamente todo. ¿Y cómo ha sido tu vida con esta historia? Porque a medida que pasaban los años, o sea, la figura quien había ayudado, con quien ustedes se habían contactado, con quienes tuvieron esa relación con tu mamá, era alguien que había cobrado una notoriedad y que había trascendido en cada rincón del mundo, Sara. Bueno, sí, yo he crecido con la figura de Diego como si fuera familia, ¿no? Ha sido tan familiar su presencia en mi casa que cada que jugaba la Argentina era, va a jugar el Diego, que el Diego, no sé qué, pero era una relación muy familiar, ¿no? Porque nosotros lo asumíamos como parte de nosotros, ¿no? Y lo que cuenta mi mamá es una historia que para nosotros era tremendamente natural, no desde chica, ¿no? Yo ya cuando fui creciendo ya me fui dando cuenta de la magnitud de lo que era Diego para el mundo, ¿no? Y para mí siempre fue el ángel que no solo me ayudó a mí y a mi hermano, ¿no? Sino que salvaguardó la vida de mis padres y de mi mamá en especial, porque mi mamá hacía trabajos en el hospital, picaba hielo y pasaba días sin comer, estaba muy enferma, ella tiene problemas en los huesos y una serie de secuelas por todos estos años de atendernos a mí y a mi hermano, ¿no? Y bueno, yo le agradezco mucho a él, ¿no? Más por mi vida, por la vida de mi hermano, pero por la salud de mi mamá, ¿no? Porque si no hubiera sido él que apareció en ese tiempo en nuestras vidas, solo Dios sabe cómo hubieran hecho mis papás para lograr estar en Bolivia y que nosotros estemos bien. Nos evitó un viacrucis terrible, ¿no? Entonces, mi gratitud eterna con él y mi amor infinito por siempre, ¿no? Sara, la verdad te agradecemos mucho. Y la última, imagínate si tuvieses la posibilidad de decirle lo último al Diego, tenerlo cara a cara y decirle lo último que te salga del corazón y que te hubiese encantado decirle. Te amo y te agradezco por todo. Te he querido siempre, te he llevado siempre en mis rezos, en mis abrazos. Has estado presente todos los
días de mi vida. Y te agradezco mucho por todo. Sara, gracias. Nos esperas. Gracias, Sara. Un abrazo. Cuídate mucho, muchas gracias por la nota, por el contacto y lógicamente el saludo y el beso y el abrazo para tu mamá, para Nancy. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes, ¿ya? Gracias. Gracias. Hasta luego. La historia del 10, las historias del 10 que vamos a seguir rastreando y que vamos a seguir compartiendo con todos ustedes, hablando con Nancy Noya y con Sara Romero, esta familia boliviana a la que Diego le salvó la vida. Me gusta ser Diego Pelusa, Maradona, hijo de puta, bueno, normal, ignorante. Me gusta ser como soy.